Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga en esta noche. Nos alegra mucho poder volver a reunirnos en esta noche para estudiar la bendita palabra de Dios, como siempre lo hacemos cada miércoles en nuestra iglesia. Así es que bienvenidos y que el Señor hable a sus corazones en esta noche. Cada vez que abrimos la Biblia, el Señor siempre nos habla porque es su santa palabra revelada en este precioso libro para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y consolación. Así es que bienvenidos mis hermanos y mis amigos, los que estén viendo en esta noche este programa. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendarnos en oración a nuestro Dios para que Él sea guiando el estudio de su bendita palabra en esta noche y disponiendo nuestro corazón para que la palabra que escuchemos sea de gran bendición a nuestra vida. Inclinemos el rostro allá en el lugar donde está usted, con reverencia, elevemos nuestro corazón a Dios y coloquémonos en sus manos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora de la noche por reunirnos a través de este medio electrónico para estudiar tu palabra. Te suplicamos, Padre Santo, que por el poder de tu Santo Espíritu disponga nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para recibir el estudio de tu bendita palabra, para que esta palabra que escuchemos hoy sea de gran provecho y beneficio a nuestra vida, que caiga como cae la semilla en tierra fértil, crezca y produzca fruto para gloria y honra de tu nombre. Te suplico, Padre Santo, que los que están escuchando esta noche sean llevados a los pies del Señor Jesús y que me des las palabras adecuadas para que yo enseñe justa y rectamente tu bendita palabra y tu pueblo que está escuchando hoy sea edificado, consolado y exhortado a vivir para tu gloria. Gracias, Padre, por escucharnos y por darnos un buen tiempo de estudio y por edificar nuestras vidas. En el glorioso nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 12 hasta el 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Seguimos con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos estudiando el capítulo 3, no lo olvidemos, estamos estudiando el capítulo 3, donde el apóstol Pablo está corrigiendo uno de los muchos pecados de la iglesia de los Corintios, porque debido a la carnalidad o a la inmadurez espiritual, se estaban constituyendo en seguidores de los ministros que les predicaban la palabra de Dios y no de Cristo. Por tal razón, estaban convirtiéndose en seguidores de hombres y dividiendo la iglesia. Es decir, se estaban formando partidismos dentro de la congregación, lo cual no es correcto. Por lo cual, Pablo, utilizando la metáfora del agricultor,
les enseña que los ministros del Señor no son simplemente sino servidores de Dios, y que ellos no tienen poder en sí mismos para hacer las cosas. Ellos simplemente son servidores de Dios por medio de los cuales ellos han creído en Dios. Así que ni el que planta la semilla, ni el que riega la semilla es algo, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, los siervos del Señor no trabajan para su propia gloria, ni para que los hombres los sigan, sino para la gloria del Señor y para que sigan al Señor y no a los hombres. Hace 8 días, el apóstol Pablo nos enseñaba que la iglesia es como un edificio que se edifica sobre un sólido fundamento, el cual es Cristo el Señor. Por tal razón, los edificadores, que son los ministros de Dios, tienen que mirar muy bien a ver cómo están edificando la iglesia de Dios sobre ese único y sólido fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo el Señor. Hoy, por la gracia de Dios, estudiaremos los versículos 12 hasta el 15, por lo cual les vuelvo a pedir el favor que coloquen sus ojos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, y leamos nuevamente el texto para tener el contexto y nuestra memoria fresca de lo que vamos a estudiar esta noche. Primera de Corintios 2, 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y si sobre este fundamento, refiriéndose a Cristo, que es el fundamento de la iglesia, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces, estos serán los 3 versículos en los que meditaremos en esta noche. La enseñanza lleva por título, ¿cómo estás edificando? Una pregunta para ti y para mí. ¿Cómo estás edificando? Este pasaje que hemos leído nos enseña 5 cosas muy, pero muy importantes como instrucción y exhortación para los ministros y los miembros de la iglesia, para que sepan cómo edificar la iglesia del Señor y nuestras propias vidas. Así que esta parte de las Escrituras hace que nosotros conozcamos bien cómo debemos edificar la iglesia si estamos sirviendo en ella y cómo debemos edificar nuestras propias vidas, porque como miembros de la iglesia debemos saber edificar sobre ese fundamento que es Cristo para servicio, gloria y honra de nuestro Dios. Así es que la primera cosa que nos enseña este pasaje es que cuando el texto dice, si alguno edificare sobre este fundamento, esta expresión es lo suficientemente amplia para abarcar a cada uno de los creyentes o de las personas que pertenecen a la iglesia y que activamente trabaja en favor del Señor. Noten nuevamente el versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces, dice el texto, si alguno edificare. Entonces, esa expresión, si alguno edificare, hace referencia no solamente a los ministros que están edificando la iglesia, sino a cada una de las personas que pertenecen a la iglesia. Cada uno de nosotros debe mirar cómo edifica, porque si alguno edificare, no se refiere solamente al ministro, al pastor, al anciano que instruye la congregación, sino también a cualquier miembro de la iglesia. Entonces, abarca a cada una de las personas que pertenecen a la iglesia y que activamente trabajan en la obra del Señor. En otras palabras, la expresión si alguno no se limita a predicadores, sino a todo el conglomerado de la congregación. Valga la pena volver a repetirlo, porque muchas veces los hermanos de la iglesia creen que la responsabilidad de edificar la iglesia está solamente en hombros de los pastores, de los ancianos o los diáconos. Y eso no es verdad. La responsabilidad de edificar la iglesia también está en cada miembro, empezando a edificar su propia vida para gloria y honra de Dios. Esto indica que cada persona debe mirar cómo edifica su propia vida, cómo edifica su familia, sobre el cimiento inamovible de la palabra de Dios que es la Biblia. Esto indica también que todos los creyentes estamos llamados a edificar sobre el único fundamento estable y seguro que tenemos en este mundo. En este mundo solamente tenemos un fundamento estable y seguro que nunca nos fallará. Ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice el verso 11 del capítulo 3. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo el Señor. Así es que, amados hermanos, el único fundamento sobre el cual usted y yo podemos edificar nuestra vida, podemos edificar nuestra familia, podemos edificar seguramente la iglesia, es solo en Cristo. No hay otra manera, amados hermanos, de edificar con cimientos sólidos. Lo que tenemos seguro en este mundo, que nunca nos fallará y que nos acompañará aún después de la muerte, es Jesucristo el Señor. No podemos confiar ni poner nuestra confianza en otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo para vivir y edificar nuestra vida en este mundo y para después de la muerte, porque recordemos que Él venció la muerte, que Él triunfó sobre el pecado, que Él triunfó sobre la muerte y sobre Satanás. A Él sea la gloria, mis amados hermanos. Y lo segundo que nos enseña el texto es que hay dos maneras de edificar sobre este fundamento, ya sea nuestras vidas, ya sea la iglesia y la familia. Vuelvo y repito, el texto en segundo lugar nos enseña que hay dos maneras de edificar sobre el fundamento de Cristo, y ya sea nuestra familia, nuestra vida o la iglesia. Una manera es con materiales resistentes, con materiales seguros como el oro, como la plata y las piedras preciosas, tal como lo menciona el texto. Y la otra manera es edificar con materiales perecederos como la madera, el heno y la hojarasca. Noten lo que dice nuevamente el texto en los versículos 12 y 13. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Notemos que en el verso 12 se habla de varios materiales con los que podemos edificar sobre el fundamento que es Cristo. Los primeros materiales es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y los otros materiales es el heno, la madera y la hojarasca. La metáfora que Pablo utiliza aquí no debe tomarse de forma literal, sino que él quiere comunicar que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento. Es decir, si el cimiento es Cristo, lo que se sigue construyendo sobre ese cimiento debe tener la misma calidad que tiene la base o el cimiento del edificio. Esto indica entonces que los materiales usados para construir la estructura de la iglesia y de nuestra propia vida deben salir y ser de la misma calidad y durabilidad del fundamento inamovible y eterno de nuestro Señor Jesucristo. No podemos construir con otros materiales. Si los materiales no salen del cimiento que es Cristo, todos los demás materiales son perecederos y no perdurarán en el tiempo. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales preciosos, resistentes y valiosos, mientras que la madera, el heno y la hojarasca son materiales que se queman y desaparecen. Así es que yo no creo que usted y yo vamos a edificar creyendo en Cristo con hojarasca, con heno o con madera, porque son materiales perecederos que tarde o temprano se pudren o se queman y desaparecen. Mientras que el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales preciosos que duran y permanecen. Si el cimiento que Dios ha colocado, escúchenlo bien, si el cimiento que Dios ha colocado para su iglesia es la revelación en Jesucristo, entonces el edificio o la iglesia debería ser del mismo material y reflejar esa revelación en cada fase de su construcción. Es decir, en cada fase de la vida del miembro de la iglesia debe reflejarse el mismo material y la misma calidad del cimiento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida, la vida de nuestra familia o la vida de la iglesia. En otras palabras, hermanos, sin Cristo como fundamento y material para la edificación, la iglesia no se puede construir, porque Él es el vínculo perfecto que une a toda la estructura del edificio que es la iglesia. Es decir, si el cimiento es Cristo, todos los demás materiales o miembros que se edifiquen sobre ese cimiento deben estar impregnados de Cristo, porque Cristo es el vínculo perfecto que une a todos los miembros para que el cuerpo sea perfecto, estable y duradero como el cimiento que es el mismo Cristo. Por tal razón, nosotros debemos vivir según la palabra de Cristo y vivir constantemente interesados en la sana doctrina y en la predicación pura de la palabra de Dios, para que poco a poco nos vayamos desarrollando espiritualmente y en la medida que nos edifiquemos, buscar también edificar a nuestros hermanos en Cristo. En otras palabras, procurar edificar sus vidas espirituales con el oro, la plata y las piedras preciosas de la palabra viviente que nos ha sido dada, hermanos. Pero lamentablemente, y vuelvo y lo repito, porque es así, no todos viven así el cristianismo, sino que hay personas que son perezosas, que viven sin esfuerzo y que no son diligentes en las cosas de Dios
y su vida, aunque son creyentes, pasan los años y pasan los años sin dar fruto para Dios. Parece que están muy cómodos y satisfechos en vivir con casas perecederas. Es decir, estos hermanos están edificando su vida con cosas perecederas, como la madera, el heno y la hojarasca. Porque una persona que conozca a Cristo, que conozca la verdad, debe procurar seguir alimentándose de la palabra de Dios. Debe siempre estar a la expectativa de la sana doctrina, de crecer espiritualmente y de conocer más al Señor a través del estudio. Tiene comunión con Dios a través de la oración. Si una persona que es creyente no hace eso, y es perezosa, es negligente, y poco estudia la palabra, y poco ora, pues su vida no está siendo edificada con lo que el cimiento que es Cristo exige, y por lo tanto será débil su crecimiento y su formación espiritual. Es como si estuviera edificando con cosas perecederas, como el oro, la madera y el heno. Noten lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 15 al 16 acerca de esta verdad. Efesios 4, versículos 15 al 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, óiganlo bien, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje, que si nosotros seguimos la verdad en amor, ¿quién es la verdad? Pues Cristo. ¿Cómo debemos seguir esa verdad que es Cristo? En amor, es decir, con dedicación, como algo de lo más valioso que tenemos en este mundo. Si seguimos la verdad en amor, entonces vamos a crecer en todo, dice ahí, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, del cuerpo? Cristo. Entonces, si nosotros seguimos la verdad, si nos proponemos, si somos diligentes, si no somos perezosos, si leemos la Biblia, si oramos, entonces vamos a crecer en todo, en todas las áreas de nuestra vida, para dar fruto, para gloria y honra de nuestro Dios, amados hermanos. Entonces vamos a crecer en todo. Dice que Cristo es de quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo entonces compara aquí a la iglesia con el cuerpo humano y con los miembros que tiene el cuerpo. Todo miembro dentro del cuerpo humano cumple una función y está unido por las coyunturas. Y cada coyuntura y cada miembro se ayuda mutuamente con la actividad propia de cada miembro. ¿Qué indica eso? Que dentro de la iglesia del Señor, cada miembro tiene una actividad propia que debe cumplir en beneficio del cuerpo y para gloria de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Así es que aquí estamos llamados y la misma palabra nos exhorta y nos muestra que como miembros debemos cumplir un propósito, un oficio, una encomienda que nos ha sido dada para gloria de nuestro Dios, amados hermanos. Si no cumplimos con ese propósito para el cual fuimos llamados y por el cual estamos insertados en el cuerpo de Cristo, entonces estamos siendo miembros que se rebelan contra los demás miembros que forman parte del cuerpo orgánico de la iglesia. Y entonces estaríamos en desobediencia y no cumpliendo con el propósito al cual fuimos llamados, hermanos. Esto es muy importante que lo entendamos. Usted y yo todos tenemos una función que cumplir dentro de la iglesia. Si no la cumplimos, aunque yo no niego que usted no sea creyente, si usted no la cumple, está edificando su vida espiritual con materiales perecederos, como nos pone aquí el ejemplo el apóstol Pablo, que es la madera, el heno y la hojarasca.
Y entonces eso será grave porque un día Dios va a probar de qué está hecha la obra que usted hizo o en la cual sobreedificó sobre el cimiento inamovible de Cristo. Y lo tercero que nos enseña o que nos revela el texto que estamos estudiando es que llegará el día en que lo que hayamos construido como cristianos, sea el pastor, sea el anciano, sea el diácono, sea el servidor, sea el miembro más humilde de la iglesia, llegará el día que como miembros de la iglesia del Señor, nuestras obras serán probadas con fuego. Noten lo que dice 1 Corintios 3, 12 al 13 nuevamente. Ponga sus ojos ahí, porque es el pasaje que estamos estudiando. 1 Corintios 3, 12 al 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, ¿escuchan eso? Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nos enseña en tercer lugar este pasaje, que las obras o la obra que hayamos hecho como miembros de iglesia, como pastores de iglesia, como servidores en la iglesia, va a ser probada. Claramente vemos que esta es una exhortación a todos los creyentes a que trabajemos con diligencia, con constancia y dedicación, edificando y siendo edificados, creciendo en el conocimiento de Dios, porque un día como cristianos daremos cuenta de nuestro trabajo y de nuestra mayordomía al Señor. Nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y si tú has construido con madera, con heno y con hojarasca, entonces, ¿qué va a pasar con sus obras? Indudablemente se quemarán. Pero si tú has construido con oro, con plata o con piedras preciosas, esos materiales no se van a destruir, porque están impregnados de la misma calidad del cimiento de la iglesia. ¿Cuál es ese cimiento de la iglesia? Cristo el Señor. Así es que, hermanos, miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 25, versículos 14 al 19. Mateo 25, 14 al 19. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, escuchen esto, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué nos está diciendo este último versículo? Que después de mucho tiempo, después de que el Señor haya entregado los talentos a sus siervos y les haya dado el tiempo prudencial para que les hagan producir, Él vendrá a pedir cuentas a sus siervos, amados hermanos. Él vendrá a pedir cuentas. Así es que tú y yo hemos recibido talentos del Señor para que los pongamos a producir. Y produciendo, demos gloria a Dios y edifiquemos la iglesia del Señor, porque a eso hemos sido llamados. Pero si recibimos talentos, si recibimos dones del Señor y no los ponemos al servicio de la obra y para la gloria de Dios, pues no estamos edificando para nada. Tal vez nos edificamos nosotros, pero no a los demás y no servimos. ¿Y de qué servirá eso? Estamos edificando entonces con material perecedero, con material que es combustible para el fuego. Así es que no seamos insensatos
porque escrito está que la obra de cada uno será probada por el fuego del juicio de Dios cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra. Y noten lo que dice Romanos, capítulo 14, versículos 11 al 12. Romanos 14, versículos 11 al 12. Dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, este es un pasaje supremamente contundente y confrontador. Y escuchen lo que dice. Después de decir que escrito está que ante el Señor se doblará toda rodilla y que toda lengua le confesará, dice, de manera que cada uno de nosotros, ¿escucharon eso? Cada uno de nosotros, desde el más grande hasta el más chico, dará cuenta a Dios de sí. Tú y yo nos presentaremos ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas. Ya si hemos creído en Cristo, no vamos a presentarnos ante Dios para ser juzgados en condenación, sino para dar cuenta de nuestra mayordomía como cristianos. ¿Qué hicimos mientras estuvimos en la tierra y teníamos el tesoro del Evangelio en nuestras manos y en nuestra mente? ¿Qué hicimos con esos talentos que Dios nos dio? ¿Qué hicimos? ¿Los metimos debajo de la cama o los pusimos a producir? Tú y yo daremos cuenta sin excepción. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces esto debe ponernos diligentes, temerosos del Señor, a entender que no fuimos llamados a vivir para vivir en pereza, sino para vivir en producción, para vivir en servicio al Señor, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice un adagio por ahí, que es muy cierto, amados hermanos. Y noten lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Cómo vendrá el Señor Jesús? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así es que el Señor nos habla aquí que un día regresará para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No seas tú, amigo, hermano que me escucha, uno de ellos que hizo oídos sordos a obedecer el Evangelio, que conoció la verdad, pero que se quedó dormido en los laureles y prefirió mirar televisión y quedarse acostado en la casa y sacar un poconón de excusas para no trabajar en la obra de Dios. Y entonces, ¿cuál será su paga? ¿Cuál será su recompensa? Hermano, póngale mucha atención a esto que les está diciendo el Señor esta noche. Tú y yo debemos ponernos al servicio de Dios, porque no hay nada más valioso en este mundo que servir a Dios. Nuestra vida tendrá propósito y sentido si servimos a Dios. Cuando servimos a los hombres y solamente trabajamos para esta vida y para la empresa que Dios nos dio, eso solamente tiene trascendencia para esta vida, pero no tiene trascendencia para la vida eterna. Si trabajamos para Cristo, tenemos beneficios en este mundo y en la vida venidera. Alabado sea nuestro glorioso Dios. Y lo cuarto que nos enseña el pasaje que estamos estudiando es que
el trabajo bien hecho en la obra del Señor será recompensado. Noten lo que dice Primera de Corintios 3:14 en el pasaje que estamos estudiando. Dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto es hermoso, es maravilloso, hermanos, porque el trabajo bien hecho en la obra del Señor, el trabajo que se hace con amor para Dios, siempre recibirá recompensa. Las personas a las que Dios nos ha dado la gracia de compartirle la palabra a otros, y ellos han creído el Evangelio y lo han obedecido con fidelidad, y vemos que sus vidas han cambiado y que ahora aman a Cristo y que aman su palabra y que se interesan en servir en la obra, que su matrimonio fue transformado, que sus palabras, que sus acciones han sido cambiadas. Hermanos queridos, eso para uno de pastor, para uno de siervo de Dios, es muy satisfactorio. No hay nada más agradable, no hay nada más que lo llene a uno de regocijo de ver que una persona a la cual uno le haya compartido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo esté andando y perseverando en la verdad y ver que esa vida ha sido cambiada. Es como una corona para el predicador, para el pastor, para el hermano que ha predicado y compartido el Evangelio a esa persona que estaba perdida, pero que ahora cree y que ahora es un hijo de Dios, que es una oveja del Señor. Noten lo que dice Daniel 12:3. En Daniel 12:3 tenemos algo muy importante. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice aquí que los que enseñan la palabra o el Evangelio a la multitud, ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que hay recompensa para los obreros del Señor que con diligencia y con amor enseñan a Cristo y predican a Cristo para que sus vidas sean cambiadas, porque no lo hacemos para gloria nuestra, sino para gloria de aquel que murió en la cruz y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente acerca de este mismo tema. Dice así, Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice aquí Pablo, escribiéndole a los filipenses: hermanos míos, amados y deseados, dice, gozo y corona mía. ¿Qué eran para Pablo estos hermanos de Filipos a los cuales él les había predicado el Evangelio? Eran su gozo y su corona. Así es que cuando nosotros predicamos con amor, con disposición la palabra de Dios y vemos que los hermanos asienten al Evangelio, para nosotros es una corona, es un gozo. Es decir, es una recompensa que nos da el Señor de saber que otros caminan en la verdad y siguen al mismo Señor que seguimos y confían en la misma palabra que nosotros confiamos, amados hermanos. Y noten lo que dice ahora Filipenses 2:16. Sigue hablando de lo mismo el apóstol Pablo. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, le escribe Pablo a los hermanos de Filipos, que se agarren de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, es decir, el día de su segunda venida, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y eso es lo que yo también deseo de todos ustedes, hermanos de Iglesia Lluvias de Gracia. Que la palabra que les he predicado, se agarren de ella, confíen en ella, la atesoren en su corazón y vivan por ella. Y dice aquí Pablo, para que en el día de Cristo yo tenga de qué gloriarme, de que no he corrido en vano la carrera, ni que en vano he trabajado. Hermanos, a veces uno se desanima porque ve que los hermanos como que no adelantan en la obra de Dios. En lugar de crecer, crecen al contrario, como la cola de las vacas,
Y eso no debe ser así, hermanos. Nosotros tenemos que crecer en la obra de Dios, porque ustedes no se pueden quejar de que no se les predica la palabra de Dios con constancia y con amor. Así es que crezcan en el conocimiento de Dios, compartan el Evangelio a otros y también sientan el gozo de haberles hablado la verdad, de haber compartido a aquel que es el único que puede salvar nuestras almas de la condenación en el infierno y darnos verdadera esperanza y verdadero gozo. Y por último, miremos tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan, versículo 4. Dice así: no tengo yo mayor gozo, dice Juan, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es maravilloso. Para Juan no había mayor gozo que oír y saber que aquellos hijos, es decir, aquellos hermanos a los cuales él les había compartido el Evangelio, estaban andando en la verdad. Y eso es verdad. No hay mayor gozo para uno que predica la palabra de Dios, de saber y de oír que están siguiendo al Señor Jesucristo y que sus vidas han sido transformadas. Pero no hay mayor tristeza también que oír y saber que aquellos a quienes se les predicó el Evangelio, a aquellos a quienes conocieron a Cristo, no están andando en la verdad, sino que se han vuelto al mundo y ya no siguen al Señor y se fueron a este mundo amando más las cosas de este mundo y las cosas temporales que a Cristo. Y eso da mucha tristeza, que no sea usted uno de ellos, amado hermano o amigo que me escucha. Y lo quinto y último que nos enseña el pasaje que estamos estudiando es que el evangelista, pastor, maestro, servidor o miembro de la iglesia que no perseveró, óiganlo bien, que no fue diligente, edificando con los materiales preciosos de la palabra de vida en la obra de Dios, sufrirá pérdida. ¿Sufrirá pérdida de qué? De las recompensas espirituales, porque sus obras serán probadas por el fuego. Aunque si bien el tal puede, por la misericordia de Dios, llegar a ser salvo. Noten lo que dice, 1 Corintios 3, 14 y 15. 1 Corintios 3, 14 y 15. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eso fue lo que estudiamos ahorita, que recibimos recompensa. Dice: y si la obra de alguno, verso 15, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amigo cristiano que me escucha, hemos leído un texto. Tal vez esto está más dedicado a los líderes, pero también a ti que eres un creyente normal, miembro de la iglesia. Si la obra que hemos edificado no ha sido con materiales resistentes como el oro, la plata y las piedras preciosas, sino ha sido con heno, madera y hojarasca, va a haber una pérdida tremenda en su vida. Y puede que Dios en su misericordia no lo condene, sino que sea salvo. Eso no justifica de que tú y yo no sirvamos con diligencia al Señor. ¿Cuál debe ser entonces la actitud para trabajar en la edificación de su propia vida y de la iglesia del Señor? Su actitud y la manera de ver las cosas en la obra de Dios tienen mucho que ver, amados hermanos y amigos, y de eso depende la forma en que trabajemos para Él. Porque si usted no tiene una correcta actitud para trabajar y para servir en la obra de Dios, y una correcta actitud aún para edificar su propia vida, usted va a sufrir muchas pérdidas. Hay una ilustración muy hermosa que tal vez nos va a ayudar a entender
a discernir esto de la actitud en el servicio del Señor. Una vez, una persona pasó por una construcción y vio a dos albañiles colocando ladrillos. Se acercó a uno y le preguntó, ¿qué estaba haciendo? Y el hombre le respondió ásperamente y de mala gana, ¿acaso es ciego? ¿No ve que estoy poniendo unos simples ladrillos? Después fue donde el otro albañil y también le preguntó lo mismo, ¿qué estaba haciendo? El hombre exclamó con orgullo, amigo mío, tengo el privilegio de estar construyendo una catedral para el Señor. Dos albañiles que están trabajando para una misma obra. Uno considera que está pegando unos simples ladrillos para una obra. A él no le importa la obra, simplemente está pegando unos simples ladrillos para la obra. Pero el otro albañil dice, yo no estoy pegando unos simples ladrillos. Yo tengo el privilegio de estar pegando unos ladrillos para la iglesia, para la catedral del Señor. Esa debe ser nuestra actitud, amados hermanos. Saber que si tú y yo estamos en la obra de Dios, si el Señor nos ha llamado a formar parte de su iglesia y de ser llamados a ser albañiles o constructores en la obra de Dios, debemos hacerlo con una correcta actitud. Saber que es un privilegio poder servir a Dios, al Rey Supremo que hizo los cielos y la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Trabajar con amor, con dedicación, con diligencia. Si dispusieres tu corazón, el Señor te usará. Pero si tú tienes una mala actitud, pereza, desánimo, y siempre está buscando excusas, y si hace las cosas, no las hace con amor, sino tal vez con desidia o de mala gana, pues el Señor ve todo eso porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Así es que depende mucho nuestra actitud hacia la obra de Dios, de cómo el Señor nos recompensará y cómo la obra que estemos edificando no será quemada por el fuego de Dios, porque el Señor ha mirado nuestro corazón y la actitud con que estamos trabajando para Él. Puede que usted sea salvo ese día y pase raspando, pero entonces, ¿con qué te presentarás delante de aquel que dio tu vida por ti? ¿Con qué te presentarás? Si el Señor puso en ti 2 talentos y usted escondió esos talentos y no los puso a producir, entonces va a ir allá y le va a decir, Señor, aquí me diste 2 talentos, aquí tiene los 2 talentos. ¿No te dará vergüenza eso? Aquel que estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz. Es obvio que si nosotros miramos el grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros, inmerecido sacrificio, eso debe movernos a vivir para Dios cada día. Porque la Escritura dice que el amor de Cristo nos constriñe. Sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Para que ya sea que vivamos o que muramos, vivamos para el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Por eso yo quiero concluir nuestro estudio en esta mañana, o en esta noche, mejor me equivoqué, en esta noche, con 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Dice así, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué maravilloso pasaje! Nos dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Cómo debemos estar como creyentes? Firmes, porque estamos sobre la roca inamovible que es Cristo. Pero luego dice, constantes. Tenemos que tener constancia en lo que hagamos.
No ser como una veleta que hoy empezamos una cosa y mañana no la terminamos. Constantes, ¿qué? Creciendo en la obra de Dios. ¿Qué es lo que exige Dios de nosotros? Que seamos constantes en crecer en la obra del Señor. Siempre dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros cuando trabajamos para el Señor no estamos echando en saco roto. Dios nos ha recompensado ya grandemente porque nos ha dado su Espíritu, nos ha dado a su Hijo y la vida eterna. ¿Qué más queremos? El perdón de nuestros pecados. La posibilidad ya no de perdernos, sino de heredar la vida eterna. A Él sea la gloria por siempre, mis amados hermanos. No hay mayor satisfacción para nosotros que vivir para Dios y trabajar para Dios. Todo lo que hagamos para Dios no tendrá pérdida. Haced tesoros para el cielo, donde la polilla no carcome, ni donde el ladrón mina ni hurta. Haceos tesoros para Dios. Es allí donde debemos poner todo nuestro interés, toda nuestra disposición. Aunque nos toque trabajar más duro, Dios nos ha llamado a eso, a vivir para su gloria. Recuerdan que en Apocalipsis capítulo 4, el apóstol San Juan escribió lo siguiente. Apocalipsis 4, versículo 11, 10 y 11. Apocalipsis 4, 10 y 11. El apóstol Juan escribió: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice aquí el texto que los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive. Recuerden que los 24 ancianos representan la plenitud de la iglesia. La iglesia se postra y adora al que vive. Y dice que esos 24 ancianos que tenían coronas de oro en sus cabezas, echaron sus coronas delante de los pies, sus coronas delante del trono. Es decir, de Cristo, diciendo: Señor, digno eres de recibir. Las coronas aquí representan lo que ellos habían servido y trabajado, las recompensas que Dios les había dado por su servicio y su entrega en la obra. Ahora, ellos están echando las coronas a los pies de Cristo. Hermano, que me escucha y que me está viendo, ¿qué coronas echará a los pies de Cristo usted el día que Él lo llame? Si no has servido, si no has trabajado, si no has amado a Cristo, si no has procurado edificar con materiales que no perecen, sino que te quedaste dormido y preferiste seguir mirando televisión antes que estudiar la Biblia, sacar excusas para no ir a la iglesia, prefirió los paseos y prefirió otras cosas, pero te jactabas de que eras cristiano, pero nunca diste fruto realmente en abundancia. Hemos sido llamados por Dios a dar fruto. Así es que hoy le invito a que si estás cometiendo este pecado de ser negligente y perezoso en la obra y en el servicio de Dios, te arrepientas y vengas a Jesús, que Él te limpiará, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete, aún estás vivo y puedes dar fruto para Dios, edificar y echar sus coronas cuando estés delante de Cristo, diciéndole: Señor, tú me diste esas coronas, pero yo no soy digno de ellas. Sin embargo, trabajé para ti, Señor, y tú eres el dueño y el Señor, y tú eres el único que merece la gloria y la honra y el honor. Así es que arrepiéntete y sirve al Señor, y muere sirviendo al Señor, porque para eso hemos sido llamados. Que Dios les dé la gracia y les haya hablado a su corazón. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Te suplico, Padre Santo, que hayas tocado el corazón de todos los que están viendo este mensaje, y que la luz de tu Evangelio ministre sus vidas, y haya un cambio y una transformación real
en cada vida de los hermanos, de las hermanas y de todo aquel que está escuchando este mensaje. No solamente a los de la Iglesia Lluvias de Gracia, sino todo aquel a quien tú le permitas ser redarguido y confrontado con tu palabra. Te lo pido, Padre, porque solo tú lo puedes hacer. Transforma, Señor, a cada miembro de la Iglesia y pon en ellos el fervor de tu Espíritu para hacer tu voluntad, pues solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Por eso venimos ante ti y por eso nos postramos para rogar de ti tu auxilio, de ti tu fortaleza, de ti tu sabiduría, de ti tu gracia, para poder obrar conforme a tu voluntad, pues solo tú eres digno, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta hora, colocando esta noche en tus manos, colocando en nuestras vidas a cada miembro de la Iglesia, a los pastores, a los líderes, Señor, de cada congregación que se esfuerzan por predicar tu palabra, para que la luz de tu evangelio brille en medio de esta situación de confinamiento en nuestros hogares y en el mundo entero. Tu nombre sea predicado y exaltado y muchos pecadores te conozcan y vengan al arrepentimiento. Y a los que están ya sirviendo en la obra y están siendo perezosos y están edificando con madera, con heno y con hojarasca sobre el cimiento que tenemos, redargúyelos, Señor, y permítales entender que están obrando mal y que debemos esforzarnos y ser diligentes para construir nuestra vida con el mismo material que es el cimiento del edificio, que es Cristo, para edificar nuestra vida con oro, con plata, con piedras preciosas, es decir, con materiales duraderos, semejantes a los del cimiento, porque sólo así podremos reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias por escucharnos. Coloco esta noche en tus manos y cada necesidad en cada hogar, porque solo tú puedes suplirles. Señor, mira, Señor, cada necesidad, tanto financiera como espiritual, y manifiesta tu gracia y tu amor en cada familia, en cada hogar, que tanto necesitan de ti, Señor. Por tu misericordia y tu gracia, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Una feliz noche para todos y que Dios los guarde durante el resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Bendiciones a todos en Cristo.